No sé si existe una realidad científica distinta de la realidad del hombre y si el papel del sabio es simplemente buscarla y descubrirla. Marcel, mi hermano, sí, Marcel, mi hermano, a pesar de que yo lo llamé durante muchísimos años padrino, porque él era mi padrino. Entonces llegó un día y me dijo, mira, de ahora en adelante, chico, yo quisiera que me llamaras hermano. Y desde entonces, pues, fue mi ex padrino, mi hermano, y en cierta forma mi padre. Como diría el doctor Chuchán, el gran amigo de él, no es fácil. ¿Cómo establecer un personaje como tan complejo e importante e internacionalmente como Marcel? Bueno, un hombre que hizo investigación científica, sociología de la ciencia, cosa que fue uno de los primeros en nuestro país. Luego música, poesía y hasta gourmet. Imagínate tú, que no solo le gustaba la comida así muy fina, sino, como decía su gran amigo el doctor Laufer, a veces se escapaba de la oficina y se iba a comerse unos de esos asquerositos, lo que llaman nuestros perros calientes de venezolanos. Bueno, mira, no solamente le gustaba la comida, como a muchos de nosotros, sino que antes que todo le gustaban los seres humanos y le gustaba la vida. Recuerdo mi papá era un hombre alto, fornido, con ojos azules. Él tenía un gran cariño hacia sus hijos. Mi padre fue, para mí, una persona muy cariñosa y contrariamente a lo que mucha gente piensa de él o lo percibe como hombre público, porque él era muy austero, reservado con la familia, con sus hijos y su esposa. Era una persona muy cariñosa que, a pesar de que pasaba muchísimas horas en el trabajo, él siempre llegaba a la casa y tenía tiempo para pasarlo con sus hijos. Me compraba a veces 100 libros a la vez, los cuales yo leía con mucho interés, porque yo sabía que eran libros de primera calidad. Leyó Don Quijote completo todos los fines de semana. Él se sentaba con nosotros y nos leía 1 hora de Don Quijote.
Bueno, yo pienso que mi madre fue una gran compañera para mi papá. También compartían las expediciones, porque papá salía mucho en expediciones científicas, y es muy importante, al Alto Orinoco, el estudio de bosque endémico en los Yanomami, y mi mamá le echaba pichón. Ella era pequeñita, menudita, petite, pero ella tenía una fuerza impresionante de seguir a papá a donde fuera. Esta escena de aire libre es basada en un hecho real que vivió Marcel entre los Yanomami, y nosotros la utilizamos para hacer una obra de ficción. Bien, bravo Alexandre, nous sommes au cœur du monde, au début de tous les débuts de l'humour. La relación mía con Marcel era muy estrecha, y siempre lo fue. Yo siempre me sentí como la quinta hija de Marcel. La primera vez que conocí a Marcel fue en París. En realidad él quería conocerme, porque, bueno, sabía de la relación con Luis Armando, que se estaba poniendo un poco seria, y entonces quise conocerme y conocer mi familia. Entonces llegó, yo vivía en Saint-Germain-des-Prés, en un apartamentico muy simpático, 5 pisos sin ascensor. Y Marcel, muy americano de un lado, especialmente en Venezuela, no tener ascensor es una cosa imposible. Él subió todo esos pisos, y bueno, lo conocí maravilloso. Y después, lo que quería el día después era conocer a mis padres. Entonces hicimos un almuerzo y bueno, claro, se adoraron todos y hablaron muchísimo de historia, de toda la relación entre Venezuela y Francia, desde Guzmán Blanco y antes hasta ahora. En mi casa siempre nos rodearon de buenos conciertos. Cada fin de semana habían conciertos de primera calidad. Venía a nuestra casa gente como Morela Muñoz, Pedro Liendo. Había siempre música, venían artistas de la talla de Chocorón, de Cabrujas. Personas de la cultura que nos rodeaban con ese amor, con esa admiración por mi padre. Era prácticamente a diario que nosotros teníamos esta influencia positiva, nutritiva, del arte, de la música, de la pintura. Entendí lo que era la música, lo que era el amor a la música clásica. Todo empezó a tener sentido en mi cabeza, en mi psique, en mi mente. Dije, wow. Y ahí me empecé a interesar un poco más. Y me acuerdo que mi abuelo después, nos introdujo, era todos los nietos. Andrés Eduardo, que ahora es violinista también, él y yo tuvimos exactamente la misma influencia de mi abuelo. Lo recuerdo siempre con mucho cariño, como modelo a seguir, tanto por su pasión por la música, por la ciencia, por haber fundado el IBIC, por todo eso. Simplemente, bueno, siempre ha sido un modelo a seguir para mí. Él le entusiasmaba la música, ¿no? Ya había tocado mucho con Maruja, además, porque Maruja era una gran pianista. Una vez me tocó llevarle un cello a Inglaterra. Y era un muchacho que me invitó, por cierto, a hacer un viaje. Entonces él tenía un cello en Venezuela y quería que se lo llevaran a Inglaterra. Entonces aprovechó, no sé si me invitó al viaje porque le llevaran cello o para que fuera el viaje con ellos. Pero entonces tuve que ir con el bendito cello. Yo tenía que 19 años, algo así. Y el vuelo lo desviaron a Escocia, por allá, por el fin del mundo, porque estaba nevado Londres, era en diciembre. Entonces después tuve que ir en autobús con el bendito cello. El cello es... ¿Cómo fastidian esos peroles? Son grandes. Stanley Kubrick, como muchos de ustedes saben, un director norteamericano que trabajó mucho en Inglaterra,
y él se jactaba de ser sumamente preciso en la escenografía y en los eventos que él filmaba. Entonces una vez Marcel se dio cuenta de que había un elemento en una película, la película Barry Lyndon, que no era adecuado. Entonces la agarró y le escribió, llamó por teléfono, averiguó dónde estaba el señor Kubrick y le escribió al señor Kubrick. Y le dijo, lamento mucho decirle, señor Kubrick, que hay en los violonchelos, en la época de 1844, que era el comienzo de Barry, que era cuando se escribió Barry Lyndon, no habían vástagos para aguantar el violonchelo. El violonchelo se aguantaba con las piernas. Entonces, pasaron unos meses, de repente le llegó una carta a Marcel, el señor Kubrick, diciendo, doctor Marcel Roche, usted tiene razón. Yo me acuerdo siempre de una canción que era en alemán, que mi alemán ese es fatal, pero decía, era una cosa así como la di la 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 qué lindo, me encanta. Yo cantaba muy bello los dos. Una de las manías interesantes de Marcel es que le gustaba comer papel. A veces que estaba sentado trabajando o pensando y hacía una especie de bolitas de papel y que se las lanzaba así dentro de la boca y se las tragaba. Marcel Roche, mi hermano, nació en Caracas, Venezuela, el 15 de agosto de 1920. Sus padres fueron Luis Roche, caraqueño y urbanizador de varias zonas de Caracas, que a veces lo criticaban a Luis Roche porque decían que no era caraqueño. Resulta que sí. Yo encontré un recorte donde él decía que él había nacido en la esquina de La Gorda. Así que sí era caraqueño. Y mi abuelo también era caraqueño. Mi abuelo Pepe. Mi mamá se llamaba Beatriz Dugán de Roche y había nacido en Barranquilla. Marcel se casó en 1946 con María Teresa Rolando, apodada Maruja, y con ella tuvo 4 hijos. Antoinette, educadora y poeta; Noel, médico, dermatólogo; Cristian, fotógrafo; y Diana, escultora y pintora. Se graduó de médico en 1946 en la Universidad de Johns Hopkins, en Maryland, y fue miembro investigador en la Escuela de Medicina de Harvard. Hizo su reválida de médico en la Universidad Central de Venezuela. Luego trabaja en la práctica privada y como benévolo en el Hospital Vargas de Caracas. Era un individuo interesante. Yo, claro está, lo conocí específicamente cuando estaba en la Fundación Roche, que llegué de Estados Unidos, y me aceptó inmediatamente para trabajar allí, no en lo que él trabajaba, sino
en lo que yo había hecho en la Universidad de Chicago. Su padre, Luis Roche, decide ayudarlo creando una fundación para fomentar la investigación científica multidisciplinaria. Lo conocí en el año 1955 en la Fundación Luis Roche, en donde fui llamado para ver si tenía posibilidad de trabajar en la institución haciendo síntesis de compuestos antiparasíticos. Unos momentos muy felices, diría yo, los que pasamos en la Fundación Roche junto con una serie de gente muy buena como de Nancy, Chuchani, etc. Para nosotros los investigadores de la Fundación Luis Roche, la ciencia, el estudio de la naturaleza y del hombre era una verdadera religión, como lo fuera para Goethe. Y creo, todos sin excepción, hemos probado con nuestras acciones la verdad de este compromiso. A raíz de la caída del dictador Pérez Jiménez, se fue llamado a que se encargara de la dirección del IFNIC, que para ese entonces era el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales. Cuando Marcel entra al IBIC, tiene 40 años, lo que es muy joven para una responsabilidad tal. Pero él va hacia adelante y escribe, divulga, crea un IBIC multidisciplinario. Cuando se decide hacer el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y me dijo, bueno, mira, aquí tenemos que establecer enseñanza, tenemos que impartir enseñanza. Marcel Roche entrevistaba a cada uno de los estudiantes que iban a entrar. Yo me acuerdo en su oficina allá arriba, que todavía es la oficina del director, que yo me siento así tímidamente, ¿no? Y entonces me dice, ¿y a usted qué le gusta? Bueno, a mí me gusta la ciencia, yo quisiera ser un científico. No, ¿qué le gusta de la vida? Le gusta la música, le gusta la literatura, le gusta comer. Entonces, claro, a mí me gustaba todo eso, por supuesto, pero eso de decirlo delante del director de IBIC. Marcel no solamente fue mi jefe, fue mi maestro. Además, yo creo haber tenido una relación especial con él. Y todos sus discípulos fueron mujeres. Siempre estuvo buscando un discípulo hombre, pero como digo, Dios lo castigó teniéndole puras mujeres. Cuando Marcel llegó a Venezuela después de estudiar en Sussex, él tenía la intención de crear una escuela de sociología de la ciencia. Entonces habló con Yajaira Freites y junto a ella y a otras personas crearon esa escuela dentro del IBIC. La sociología de la ciencia no era una disciplina que ni todavía no se enseña en la escuela de sociología y menos la historia de la ciencia. Son cosas que se aprenden más bien en los posgrados. Tenía mucha experiencia en política científica y todo. Y era un sociólogo mal que bien, pero tenía mi cosita, sabía algo. Cuando él regresó a Venezuela, trajo ese asunto y siempre me dijo, mire, nosotros podemos hacer sociología, pero hay algo que hay que cuidar, historia. La historia de nuestro país y de la ciencia de nuestro país tiene que estar presente. Tiene que hacerse. Nadie la va a hacer excepto nosotros. En fin, y bueno, él tenía absoluta experiencia porque él había comenzado con Rafael Rangel. Marcel Roche escribió un libro muy importante, clásico,
sobre Rafael Rangel, que era uno de los grandes investigadores de Venezuela a principios del siglo XX. Rafael Rangel era investigador, pero también tuvo por la circunstancia que ser ministro de Salud de Venezuela. Y cometió un error cuando hubo una peste aquí en Venezuela, de decir que no había eso. Yo consideré que Rafael Rangel tuvo algunos problemas que le permitían relacionarse más con los objetos, con la investigación. Y eso fue recogido por alguien que no recuerdo en estos momentos, e incorporado a los comentarios finales del libro de Marcel. Y en el libro de Marcel, al final, hay unos comentarios de varios psiquiatras, e inclusive fue publicado en una revista dominical, unos comentarios míos que le parecieron muy interesantes. Écoute, j'ai un souvenir de Marcel très très précis, c'est qu'à l'époque de notre arrivée là-bas, donc notre première rencontre avec lui, il y a eu la projection d'un film, c'était en 68, fin 67, début 68. Rien n'était encore arrivé du point de vue 68 mais ça vraiment, ça se sentait fort. Et on peut dire qu'en Amérique, déjà il y avait pas mal de choses qui étaient passées en 67 aux États-Unis d'où je venais, et en Amérique du Sud pas mal aussi. Et il y avait en particulier un film qui était sorti qui s'appelait La Hora de los Hornos, dont je ne me rappelle plus quel était le réalisateur. C'est un film, oui, un film argentin. Oui. Solanas, voilà. Voilà, qui avait fait un tabac, qui faisait beaucoup de bruit, et je me souviens très bien de Marcel soulignant le caractère révolutionnaire de ce film avec vraiment beaucoup de satisfaction. Oye, bienvenido a los predios donde Marcel Roche desarrolló su última o la última actividad profesional de su vida, a la cual le dedicó más de 20 años, que es la revista Interciencia. Esta revista la comenzó Marcel Roche en 1976, al año de haber sido instrumental junto con personeros de la ASOVAC venezolana, de la Asociación para el Avance de la Ciencia de los Estados Unidos, de México y de Brasil, en fundar una asociación sin fines de lucro para el auspicio de la cooperación científica y tecnológica en los países de las Américas, desde Canadá hasta Argentina y Chile. Obras de arte que eran traídas por él a la biblioteca, primero en la biblioteca de Luis y después a los espacios abiertos, ¿no? Y por supuesto su amistad con grandes artistas venezolanos y extranjeros, pues hicieron que todas esas cosas se materializaran. Bueno, tú sabes, Virgil Thompson fue muy amigo de Marcel de tiempos atrás. Él era, tú sabes, muy gracioso y en los últimos años, porque era un tipo muy intelectual, pues por así decirlo. Y él en sus últimos años, estaba haciendo, los retratos de las personas que él conocía. Retratos donde hacía que la persona se sentara para que él pudiera pintar con sus notas la fisonomía de esta persona.
Entonces, claro, él vino a pasar una temporada aquí con nosotros y nos hizo un retrato de Marcel y un retrato de mí. El retrato de Marcel es serísimo. Y el mío está lleno de tresillos. Turrán, turrán, turrán. Bueno, como tú sabes, amaba la música. Yo también, fue nuestro gran nexo a través del tiempo, ese gran amor a la música. Furieux mais maître, maître de ses mains, de son esprit. Pinceau tournoyant en orbe. Soleil vert. Œil vert qui perce l'horreur. Qui voit le vrai. Champ de blé, corbeau, mort. Siempre Roche estuvo preocupado por esa faceta más que del hombre de ciencia, del hombre hombre. Por lo que a muchos nos gusta pensar en Marcel el humanista. El hombre antibélico, el hombre del hogwash. Eso era un grupo de personas, de científicos internacionales,
que se reunían en un pequeñito pueblo canadiense donde cada quien podía hablar entre los científicos sobre los problemas globales de la proliferación de armas nucleares, etc. Cosa que en esa época no se hablaba, porque no había sitio de relación entre China, Estados Unidos, la Unión Soviética. Y ahí ellos podían hablar sin que nadie los grabara y podían comunicar a ver si podían evitar esas proliferaciones de armas, ¿no? Que era terrible en esa época. Y Pugwash sigue aún y sigue siendo un sitio absolutamente extraordinario. ¿Tú crees que tu papá tenía algo de Quijote? Oye, ¿verdad que creo que tenía algo de Quijote? Esa pregunta me gusta, ¿no? Porque él luchaba siempre contra las adversidades y lo lograba, ¿no? Para nosotros los hijos era un gran orgullo que mi papá dejara una huella en el mundo entero. En esencia es lo mismo, sí. Era una persona muy, muy atrevida. Como ser humano, más que como científico, era su curiosidad, su curiosidad por las cosas y también era como muy justo en lo que hacía, era tan justo que era injusto. Era un individuo esencialmente compasivo, diría yo. Pero por compasivo no significaba que dejaba de hacer todo, pero era un individuo que entendía muy bien a la gente. Un hombre que gustaba de las artes, de una persona que era muy culto, quizás una persona más culta que yo conocí en Venezuela. Él era una persona que comprendía perfectamente la vinculación que hay entre la ciencia y el arte. Gente como Marcel Roche ya no hay, eso es una lástima. El hombre que se destacó no por ser un científico o un organizador de la ciencia, sino por ser un humanista latinoamericano de gran importancia. Et de l'impression que Marcel m'avait fait d'un homme d'une grande distinction, d'une grande culture, en intelligence et alliant quelque chose qui est de l'ordre de la distinction, de la noblesse à une grande générosité, à un sens très profond des choses humaines. Bueno, Marcel, mi familia. Marcel era como una especie de Quijote, atrevido y justo, y sobre todo que sabía escuchar a los demás y aprender de ellos. Los que te conocimos, te recordamos como un ser humano interesado por la sociología de la ciencia, el arte, la música, y yo personalmente lo que más recuerdo es un hermano querido y admirado. Avant
No sé si existe una realidad científica distinta de la realidad del hombre, y si el papel del sabio es simplemente buscarla y descubrirla. Marcel, mi hermano, sí, Marcel, mi hermano, a pesar de que yo lo llamé durante muchísimos años padrino, porque él era mi padrino. Entonces llegó un día y me dijo, mira, de ahora en adelante, chico, yo quisiera que me llamaras hermano. Y desde entonces, pues, fue mi ex padrino, mi hermano, y en cierta forma mi padre. Como diría el doctor Chuchani, el gran amigo de él, no es fácil. ¿Cómo establecer un personaje como tan complejo e importante e internacionalmente como Marcel? Bueno, un hombre que hizo investigación científica, sociología de la ciencia, cosa que fue uno de los primeros en nuestro país. Luego música, poesía y hasta gourmet. Imagínate tú, que no solo le gustaba la comida así muy fina, sino, como decía su gran amigo el doctor Laufer, a veces se escapaba de la oficina y se iba a comerse unos de esos asquerositos, lo que llaman nuestros perros calientes de venezolanos. Bueno, mira, no solamente le gustaba la comida, como a muchos de nosotros, sino que antes que todo le gustaban los seres humanos y le gustaba la vida. Recuerdo mi papá era un hombre alto, fornido, con ojos azules. Él tenía un gran cariño hacia sus hijos. Mi padre fue, para mí, una persona muy cariñosa y contrariamente a lo que mucha gente piensa de él o lo percibe como hombre público, porque él era muy austero, reservado, con la familia, con sus hijos y su esposa. Era una persona muy cariñosa que, a pesar de que pasaba muchísimas horas en el trabajo, él siempre llegaba a la casa y tenía tiempo para pasarlo con sus hijos. Me compraba a veces 100 libros a la vez, los cuales yo leía con mucho interés, porque yo sabía que eran libros de primera calidad. Leyó Don Quijote completo, todos los fines de semana. Él se sentaba con nosotros y nos leía 1 hora de Don Quijote.
Bueno, yo pienso que mi madre fue una gran compañera para mi papá. También compartían las expediciones, porque papá salía mucho en expediciones científicas, muy importantes, al Alto Orinoco, el estudio de oso endémico en los Yanomami, y mi mamá le echaba pichón. Ella era pequeñita, menudita, petite, pero ella tenía una fuerza impresionante de seguir a papá a donde fuera. Esta escena de aire libre es basada en un hecho real que vivió Marcel entre los Yanomami y nosotros la utilizamos para hacer una obra de ficción. Eh bien, bravo Alexandre, nous sommes au cœur du monde, au début de tous les débuts de l'humour. La relación mía con Marcel era muy estrecha y siempre lo fue. Yo siempre me sentí como la quinta hija de Marcel. La primera vez que conocí a Marcel fue en París. En realidad él quería conocerme porque, bueno, sabía de la relación con Luis Armando, que se estaba poniendo un poco seria, y entonces quise conocerme y conocer mi familia. Entonces llegó, yo vivía en Saint-Germain-des-Prés, en un apartamentico muy simpático, 5 pisos sin ascensor. Y Marcel, muy americano de un lado, especialmente en Venezuela, no tener ascensor es una cosa imposible. Él subió, todo es esos pisos, y bueno, lo conocí maravilloso. Y después, lo que quería el día después era conocer a mis padres. Entonces hicimos un almuerzo y bueno, claro, se adoraron todos y hablaron muchísimo de historia, de toda la relación entre Venezuela y Francia, desde Guzmán Blanco y antes hasta ahora. En mi casa siempre nos rodearon de buenos conciertos. Cada fin de semana habían conciertos de primera calidad. Venía a nuestra casa gente como Morela Muñoz, Pedro Liendo. Había siempre música, venían artistas de la talla de Chocorón, de Cabrujas. Personas de la cultura que nos rodeaban con ese amor, con esa admiración por mi padre. Era prácticamente a diario que nosotros teníamos esta influencia positiva, nutritiva, del arte, de la música, de la pintura. Entendí lo que era la música, lo que era el amor a la música clásica. Todo empezó a tener sentido en mi cabeza, en mi psique, en mi mente. Dije, wow. Y ahí me empecé a interesar un poco más. Y me acuerdo que mi abuelo después, ¿sabes?, nos introdujo, era todos los nietos. Andrés Eduardo, que ahora es violinista también, él y yo tuvimos exactamente la misma influencia de mi abuelo. Lo recuerdo siempre con mucho cariño, como modelo a seguir, tanto por su pasión por la música, por la ciencia, por haber fundado el IBIC, por todo eso. Simplemente, bueno, siempre ha sido un modelo a seguir para mí. Él le entusiasmaba la música, ¿no? Ya había tocado mucho con Maruja, además, porque Maruja era una gran pianista. Una vez me tocó llevarle un cello a Inglaterra. Y era un muchacho que me invitó, por cierto, a hacer un viaje. Entonces, él tenía un cello en Venezuela y quería que se lo llevaran a Inglaterra. Entonces aprovechó, yo no sé si me invitó al viaje porque le llevara el cello o para que fuera el viaje con ellos. Pero entonces tuve que ir con el bendito cello. Yo tenía que 19 años, algo así. Y el vuelo lo desviaron a Escocia, por allá, por el fin del mundo, porque estaba nevado a Londres, era en diciembre. Entonces después tuve que irme en autobús con el bendito cello. El cello es... ¿Cómo fastidian esos peroles? Son grandes. Stanley Kubrick, como muchos de ustedes saben, un director norteamericano que trabajó mucho en Inglaterra,
y él se jactaba de ser sumamente preciso en la escenografía y en los eventos que él filmaba. Entonces una vez Marcel se dio cuenta de que había un elemento en una película, la película Barry Lyndon, que no era adecuado. Entonces la agarró y le escribió, llamó por teléfono, averiguó dónde estaba el señor Kubrick y le escribió al señor Kubrick. Y le dijo, lamento mucho decirle, señor Kubrick, que hay en los violonchelos, en la época de 1844, que era el comienzo del Barry, que era cuando se escribió Barry Lyndon, no habían vástagos para aguantar el violonchelo. El violonchelo se aguantaba con las piernas. Entonces, pasaron unos meses, de repente le llegó una carta a Marcel, el señor Kubrick, diciendo, doctor Marcel Roche, usted tiene razón. Yo me acuerdo siempre de una canción que era en alemán, que mi alemán ese es fatal, pero decía, era una cosa así como la di la 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 qué lindo, me encanta. Cantaba muy bello los dos. Una de las manías interesantes de Marcel es que le gustaba comer papel. A veces que estaba sentado trabajando o pensando y hacía una especie de bolitas de papel y que se las lanzaba así dentro de la boca y se las tragaba. Marcel Roche, mi hermano, nació en Caracas, Venezuela, el 15 de agosto de 1920. Sus padres fueron Luis Roche, caraqueño y urbanizador de varias zonas de Caracas, que a veces lo criticaban a Luis Roche porque decían que no era caraqueño. Resulta que sí. Yo encontré un recorte donde él decía que él había nacido en la esquina de La Gorda. Así que sí era caraqueño. Y mi abuelo también era caraqueño. Mi abuelo Pepe. Mi mamá se llamaba Beatriz Durán de Roche y había nacido en Barranquilla. Marcel se casó en 1946 con María Teresa Rolando, apodada Maruja, y con ella tuvo 4 hijos. Antoinette, educadora y poeta; Noel, médico, dermatólogo; Cristian, fotógrafo; y Diana, escultora y pintora. Se graduó de médico en 1946 en la Universidad de Johns Hopkins, en Maryland, y fue miembro investigador en la Escuela de Medicina de Harvard. Hizo su reválida de médico en la Universidad Central de Venezuela. Luego trabaja en la práctica privada y como benévolo en el Hospital Vargas de Caracas. Era un individuo interesante. Yo, claro está, lo conocí específicamente cuando estaba en la Fundación Roche, que llegué de Estados Unidos, y me aceptó inmediatamente para trabajar allí, no en lo que él trabajaba, sino
en lo que yo había hecho en la Universidad de Chicago. Su padre, Luis Roche, decide ayudarlo creando una fundación para fomentar la investigación científica multidisciplinaria. Lo conocí en el año 1955 en la Fundación Luis Roche, en donde fui llamado para ver si tenía posibilidad de trabajar en la institución haciendo síntesis de compuestos antiparasíticos. Unos momentos muy felices, diría yo, los que pasamos en la Fundación Roche junto con una serie de gente muy buena como de Nancy, Chuchani, etc. Para nosotros los investigadores de la Fundación Luis Roche, la ciencia, el estudio de la naturaleza y del hombre era una verdadera religión, como lo fuera para Goethe. Y creo, todos sin excepción, hemos probado con nuestras acciones la verdad de este compromiso. A raíz de la caída del dictador Pérez Jiménez, se fue llamado a que se encargara de la dirección del IFNIC, que para ese entonces era el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales. Cuando Marcel entra al IBIC, tiene 40 años, lo que es muy joven para una responsabilidad tal. Pero él va hacia adelante y escribe, divulga, crea un IBIC multidisciplinario. Cuando se decide hacer el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y me dijo, bueno, mira, aquí tenemos que establecer enseñanza, tenemos que impartir enseñanza. Marcel Roche entrevistaba a cada uno de los estudiantes que iban a entrar. Yo me acuerdo en su oficina allá arriba, que todavía es la oficina del director, que yo me siento así tímidamente, ¿no? Y entonces me dice, ¿y a usted qué le gusta? Bueno, a mí me gusta la ciencia, yo quisiera ser un científico. No, ¿qué le gusta de la vida? Le gusta la música, le gusta la literatura, le gusta comer. Entonces, claro, a mí me gustaba todo eso, por supuesto, pero eso de decirlo delante del director de IBIC. Marcel no solamente fue mi jefe, fue mi maestro. Además, yo creo haber tenido una relación especial con él. Y todos sus discípulos fueron mujeres. Siempre estuvo buscando un discípulo hombre, pero como le digo, Dios lo castigó teniéndole puras mujeres. Cuando Marcel llegó a Venezuela después de estudiar en Sussex, él tenía la intención de crear una escuela de sociología de la ciencia. Entonces habló con Yajaira Freites y junto a ella y a otras personas crearon esa escuela dentro del IBIC. La sociología de la ciencia no era una disciplina que ni todavía no se enseña en la escuela de sociología y menos la historia de la ciencia. Son cosas que se aprenden más bien en los posgrados. Tenía mucha experiencia en política científica y todo. Y era un sociólogo mal que bien, pero tenía mi cosita, sabía algo. Cuando él regresó a Venezuela, trajo ese asunto y siempre me dijo, mire, nosotros podemos hacer sociología, pero hay algo que hay que cuidar, historia. La historia de nuestro país y de la ciencia de nuestro país tiene que estar presente. Tiene que hacerse. Nadie la va a hacer excepto nosotros. En fin, y bueno, él tenía absoluta experiencia porque él había comenzado con Rafael Rangel. Marcel Roche escribió un libro muy importante, clásico,
sobre Rafael Rangel, que era uno de los grandes investigadores de Venezuela a principios del siglo XX. Rafael Rangel era investigador, pero también tuvo por las circunstancias que ser ministro de Salud de Venezuela. Y cometió un error cuando hubo una peste aquí en Venezuela, de decir que no había eso. Yo consideré que Rafael Rangel tuvo algunos problemas que le permitían relacionarse más con los objetos, con la investigación. Y eso fue recogido por alguien que no recuerdo en estos momentos, e incorporado a los comentarios finales del libro de Marcel. Y en el libro de Marcel, al final, hay unos comentarios de varios psiquiatras, e inclusive fue publicado en una revista dominical, unos comentarios míos que le parecieron muy interesantes. Écoute, j'ai un souvenir de Marcel très très précis, c'est qu'à l'époque de notre arrivée là-bas, donc notre première rencontre avec lui, il y a eu la projection d'un film, c'était en 68, hein, fin 67, début 68. Rien n'était encore arrivé du point de vue 68 mais ça vraiment, ça se sentait fort. Et on peut dire qu'en Amérique, déjà il y avait pas mal de choses qui s'étaient passées en 67 aux États-Unis d'où je venais, et en Amérique du Sud pas mal aussi. Et il y avait en particulier un film qui était sorti qui s'appelait La Hora de los Hornos, dont je ne me rappelle plus quel était le réalisateur. C'est un film, oui, un film argentin. Oui. De Solanas, voilà. Voilà, qui avait fait un tabac, qui faisait beaucoup de bruit. Et je me souviens très bien de Marcel soulignant le caractère révolutionnaire de ce film avec vraiment beaucoup de satisfaction. Oye, bienvenido a los predios donde Marcel Roche desarrolló su última o la última actividad profesional de su vida, a la cual dedicó más de 20 años, que es la revista Interciencia. Esta revista la comenzó Marcel Roche en 1976, al año de haber sido instrumental junto con personeros de la ASOVAC venezolana, de la Asociación para el Avance de la Ciencia de los Estados Unidos, de México y de Brasil, en fundar una asociación sin fines de lucro para el auspicio de la cooperación científica y tecnológica en los países de las Américas, desde Canadá hasta Argentina y Chile. Obras de arte que eran traídas por él a la biblioteca, primero en la biblioteca de allí y después a los espacios abiertos, ¿no? Y por supuesto su amistad con grandes artistas venezolanos y extranjeros, pues hicieron que todas esas cosas se materializaran. Bueno, tú sabes, Virgil Thompson fue muy amigo de Marcel de tiempos atrás. Él era, tú sabes, muy gracioso y en los últimos años, porque era un tipo muy intelectual, pues, por así decirlo. Y él en sus últimos años, estaba haciendo, los retratos de las personas que él conocía. Retratos donde hacía que la persona se sentara para que él pudiera pintar con sus notas la fisonomía de esta persona.
Entonces, claro, él vino a pasar una temporada aquí con nosotros y nos hizo un retrato Marcel y un retrato de mí. El retrato de Marcel es serísimo. Y el mío está lleno de tresillos. Turrán, turrán, turrán. Bueno, como tú sabes, amaba la música. Yo también, fue nuestro gran nexo a través del tiempo, ese gran amor a la música. Furieux mais maître, maître de ses mains, de son esprit. Pinceau tournoyant en orbe, soleil vert. Œil vert qui perce l'horreur, qui voit le vrai. Champ de blé, corbeau, mort. Siempre Roche estuvo preocupado por esa faceta más que del hombre de ciencia, del hombre hombre. Por lo que a muchos nos gusta pensar en Marcel el humanista. El hombre antibélico, el hombre del pugwash. Eso era un grupo de personas, de científicos internacionales,
que se reunían en un pequeñito pueblo canadiense donde cada quien podía hablar entre los científicos sobre los problemas globales de la proliferación de armas nucleares, etc. Cosa que en esa época no se hablaba, porque no había sitio de relación entre China, Estados Unidos, la Unión Soviética. Y ahí ellos podían hablar sin que nadie los grabara y podían comunicar a ver si podían evitar esas proliferaciones de armas, ¿no? Que era terrible en esa época. Y Pugwash sigue aún y sigue siendo un sitio absolutamente extraordinario. ¿Tú crees que tu papá tenía algo de Quijote? Oye, ¿verdad que creo que tenía algo de Quijote? Esa pregunta me gusta, ¿no? Porque él luchaba siempre contra las adversidades y lo lograba, ¿no? Para nosotros los hijos era un gran orgullo que mi papá dejara una huella en el mundo entero. En esencia es lo mismo, sí. Era una persona muy, muy atrevida. Como ser humano, más que como científico, era su curiosidad, su curiosidad por las cosas y también era como muy justo en lo que hacía, era tan justo que era injusto. Que era un individuo esencialmente compasivo, diría yo. Pero por compasivo no significaba que dejaba hacer todo, pero era un individuo que entendía muy bien a la gente. Un hombre que gustaba de las artes, de una persona que era muy culto, quizás una persona más culta que yo conocí en Venezuela. Él era una persona que comprendía perfectamente la vinculación que hay entre la ciencia y el arte. Gente como Marcel Rocha ya no hay. Eso es una lástima. El hombre que se destacó no por ser un científico o un organizador de la ciencia, sino por ser un humanista latinoamericano de gran importancia. Et de l'impression que Marcel m'avait fait d'un homme d'une grande distinction, d'une grande culture, grande intelligence et alliant quelque chose qui est de l'ordre de la distinction, de la noblesse à une grande générosité, à un sens très profond des choses humaines. Bueno, Marcel, mi familia. Marcel era como una especie de Quijote, atrevido y justo, y sobre todo que sabía escuchar a los demás y aprender de ellos. Los que te conocimos, te recordamos como un ser humano interesado por la sociología de la ciencia, el arte, la música, y yo personalmente lo que más recuerdo es un hermano querido y admirado.
No sé si existe una realidad científica distinta de la realidad del hombre, y si el papel del sabio es simplemente buscarla y descubrirla. Marcel, mi hermano, a pesar de que yo lo llamé durante muchísimos años padrino, porque él era mi padrino. Entonces llegó un día y me dijo, mira, de ahora en adelante, chico, yo quisiera que me llamaras hermano. Y desde entonces, pues, fue mi ex padrino, mi hermano, y en cierta forma mi padre. Como diría el doctor Chuchani, el gran amigo de él, no es fácil. ¿Cómo establecer un personaje como tan complejo e importante e internacionalmente como Marcel? Bueno, un hombre que hizo investigación científica, sociología de la ciencia, cosa que fue uno de los primeros en nuestro país. Luego música, poesía y hasta gourmet. Imagínate tú, que no solo le gustaba la comida así muy fina, sino, como decía su gran amigo el doctor Laufer, a veces se escapaba de la oficina y se iba a comerse unos de esos asquerositos, lo que llaman nuestros perros calientes de venezolanos. Bueno, mira, no solamente le gustaba la comida, como a muchos de nosotros, sino que antes que todo le gustaban los seres humanos y le gustaba la vida. Me acuerdo, mi papá era un hombre alto, fornido, con ojos azules. Él tenía un gran cariño hacia sus hijos. Mi padre fue, para mí, una persona muy cariñosa y contrariamente a lo que mucha gente piensa de él o lo percibe como hombre público, porque él era muy austero, reservado, con la familia, con sus hijos y su esposa. Era una persona muy cariñosa que, a pesar de que pasaba muchísimas horas en el trabajo, él siempre llegaba a la casa y tenía tiempo para pasarlo con sus hijos. Me compraba a veces 100 libros a la vez, los cuales yo leía con mucho interés, porque yo sabía que eran libros de primera calidad. Leyó Don Quijote completo, todos los fines de semana. Él se sentaba con nosotros y nos leía 1 hora de Don Quijote.
Bueno, yo pienso que mi madre fue una gran compañera para mi papá. También compartían las expediciones, porque papá salía mucho en expediciones científicas, muy importantes, al Alto Orinoco, el estudio de bosque endémico en los Yanomami, y mi mamá le echaba pichón. Ella era pequeñita, menudita, petite, pero ella tenía una fuerza impresionante de seguir a papá a donde fuera. Esta escena de aire libre es basada en un hecho real que vivió Marcel entre los Yanomami y nosotros la utilizamos para hacer una obra de ficción. Bien, bravo Alexandre, nous sommes au cœur du monde, au début de tous les débuts de l'humour. La relación mía con Marcel era muy estrecha y siempre lo fue. Yo siempre me sentí como la quinta hija de Marcel. La primera vez que conocí a Marcel fue en París. En realidad él quería conocerme porque, bueno, sabía de la relación con Luis Armando, que se estaba poniendo un poco seria, y entonces quise conocerme y conocer mi familia. Entonces llegó, yo vivía en Saint-Germain-des-Prés, en un apartamentico muy simpático, 5 pisos sin ascensor. Y Marcel, muy americano de un lado, especialmente en Venezuela, no tener ascensor es una cosa imposible. Él subió, todo es esos pisos, y bueno, lo conocí maravilloso. Y después, lo que quería el día después era conocer a mis padres. Entonces hicimos un almuerzo y bueno, claro, se adoraron todos y hablaron muchísimo de historia, de toda la relación entre Venezuela y Francia, desde Guzmán Blanco y antes hasta ahora. En mi casa siempre nos rodearon de buenos conciertos. Cada fin de semana habían conciertos de primera calidad. Venía a nuestra casa gente como Morela Muñoz, Pedro Liendo. Había siempre música, venían artistas de la talla de Chocorón, de Cabrujas. Personas de la cultura que nos rodeaban con ese amor, con esa admiración por mi padre. Era prácticamente a diario que nosotros teníamos esta influencia positiva, nutritiva, del arte, de la música, de la pintura. Entendí lo que era la música, lo que era el amor a la música clásica. Todo empezó a tener sentido en mi cabeza, en mi psique, en mi mente. Dije, wow. Y ahí me empecé a interesar un poco más. Y me acuerdo que mi abuelo después, ¿sabes?, nos introdujo, era todos los nietos. Andrés Eduardo, que ahora es violinista también, él y yo tuvimos exactamente la misma influencia de mi abuelo. Lo recuerdo siempre con mucho cariño, como modelo a seguir, tanto por su pasión por la música, por la ciencia, por haber fundado el IBIC, por todo eso. Simplemente, bueno, siempre ha sido un modelo a seguir para mí. Él le entusiasmaba la música, ¿no? Ya había tocado mucho con Maruja, además, porque Maruja era una gran pianista. Una vez me tocó llevarle un cello a Inglaterra. Y era un muchacho que me invitó, por cierto, a hacer un viaje. Entonces, él tenía un cello en Venezuela y quería que se lo llevaran a Inglaterra. Entonces aprovechó, yo no sé si me invitó al viaje porque le llevaran cello o para que fuera el viaje con ellos. Pero entonces tuve que ir con el bendito cello. Yo tenía que 19 años, algo así. Y el vuelo lo desviaron a Escocia, por allá, por el fin del mundo, porque estaba nevado Londres, era en diciembre. Entonces después tuve que irme en autobús con el bendito cello. El cello es... ¿Cómo fastidian esos peroles? Son grandes. Stanley Kubrick, como muchos de ustedes saben, un director norteamericano que trabajó mucho en Inglaterra,
y él se jactaba de ser sumamente preciso en la escenografía y en los eventos que él filmaba. Entonces una vez Marcel se dio cuenta de que había un elemento en una película, la película Barry Lyndon, que no era adecuado. Entonces la agarró y le escribió, llamó por teléfono, averiguó dónde estaba el señor Kubrick y le escribió al señor Kubrick. Y le dijo, lamento mucho decirle, señor Kubrick, que hay en los violonchelos, en la época de 1844, que era el comienzo del Barry, que era cuando se escribió Barry Lyndon, no habían vástagos para aguantar el violonchelo. El violonchelo se aguantaba con las piernas. Entonces, pasaron unos meses, de repente le llegó una carta a Marcel, el señor Kubrick, diciendo, doctor Marcel Roche, usted tiene razón. Yo me acuerdo siempre de una canción que era en alemán, que mi alemán es fatal, pero decía, era una cosa así como la di la 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 la. ¿Cómo no? Qué lindo, me encanta. Cantaban muy bello los dos. Una de las manías interesantes de Marcel es que le gustaba comer papel. Imagínense usted. A veces que estaba sentado trabajando o pensando y hacía una especie de bolitas de papel y que se las lanzaba así dentro de la boca y se las tragaba. Marcel Roche, mi hermano, nació en Caracas, Venezuela, el 15 de agosto de 1920. Sus padres fueron Luis Roche, caraqueño y urbanizador de varias zonas de Caracas, que a veces lo criticaban a Luis Roche porque decían que no era caraqueño. Resulta que sí. Yo encontré un recorte donde él decía que él había nacido en la esquina La Gorda. Así que sí era caraqueño. Y mi abuelo también era caraqueño. Mi abuelo Pepe. Mi mamá se llamaba Beatriz Dugán de Roche y había nacido en Barranquilla. Marcel se casó en 1946 con María Teresa Rolando, apodada Maruja, y con ella tuvo 4 hijos. Antoinette, educadora y poeta; Noel, médico, dermatólogo; Cristian, fotógrafo; y Diana, escultora y pintora. Se graduó de médico en 1946 en la Universidad de Johns Hopkins, en Maryland, y fue miembro investigador en la Escuela de Medicina de Harvard. Hizo su reválida de médico en la Universidad Central de Venezuela. Luego trabaja en la práctica privada y como benévolo en el Hospital Vargas de Caracas. Era un individuo interesante. Yo, claro está, lo conocí específicamente cuando estaba en la Fundación Roche, que llegué de Estados Unidos, y me aceptó inmediatamente para trabajar allí, no en lo que él trabajaba, sino
en lo que yo había hecho en la Universidad de Chicago. Su padre, Luis Roche, decide ayudarlo creando una fundación para fomentar la investigación científica multidisciplinaria. Lo conocí en el año 1955 en la Fundación Luis Roche, en donde fui llamado para ver si tenía posibilidad de trabajar en la institución haciendo síntesis de compuestos antiparasíticos. Unos momentos muy felices, diría yo, los que pasamos en la Fundación Roche junto con una serie de gente muy buena como de Nancy, Chuchani, etc. Para nosotros los investigadores de la Fundación Luis Roche, la ciencia, el estudio de la naturaleza y del hombre era una verdadera religión, como lo fuera para Goethe. Y creo, todos sin excepción, hemos probado con nuestras acciones la verdad de este compromiso. A raíz de la caída del dictador Pérez Jiménez, se fue llamado a que se encargara de la dirección del IFNIC, que para ese entonces era el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales. Cuando Marcel entra al IBIC, tiene 40 años, lo que es muy joven para una responsabilidad tal. Pero él va hacia adelante y escribe, divulga, crea un IBIC multidisciplinario. Cuando se decide hacer el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y me dijo, bueno, mira, aquí tenemos que establecer enseñanza, tenemos que impartir enseñanza. Marcel Roche entrevistaba a cada uno de los estudiantes que iban a entrar. Yo me acuerdo en su oficina allá arriba, que todavía es la oficina del director, que yo me siento así tímidamente, ¿no? Y entonces me dice, ¿y usted qué le gusta? Bueno, a mí me gusta la ciencia, yo quisiera ser un científico. No, ¿qué le gusta de la vida? Le gusta la música, le gusta la literatura, me gusta comer. Entonces, claro, a mí me gustaba todo eso, por supuesto, pero eso de decirlo delante del director de IBIC. Marcel no solamente fue mi jefe, fue mi maestro. Además, yo creo haber tenido una relación especial con él. Y todos sus discípulos fueron mujeres. Siempre estuvo buscando un discípulo hombre, pero como le digo, Dios lo castigó teniéndole puras mujeres. Cuando Marcel llegó a Venezuela después de estudiar en Sussex, él tenía la intención de crear una escuela de sociología de la ciencia. Entonces habló con Yajaira Freites y junto a ella y a otras personas crearon esa escuela dentro del IBIC. La sociología de la ciencia no era una disciplina que ni todavía no se enseña en la escuela de sociología y menos la historia de la ciencia. Son cosas que se aprenden más bien en los posgrados. Tenía mucha experiencia en política científica y todo. Y era un sociólogo, mal que bien, pero tenía mi cosita, sabía algo. Cuando él regresó a Venezuela, trajo ese asunto y siempre me dijo, mire, nosotros podemos hacer sociología, pero hay algo que hay que cuidar, historia. La historia de nuestro país y de la ciencia de nuestro país tiene que estar presente. Tiene que hacerse. Nadie la va a hacer excepto nosotros. En fin, y bueno, él tenía absoluta experiencia porque él había comenzado con Rafael Rangel. Marcel Roche escribió un libro muy importante, clásico,
sobre Rafael Rangel, que era uno de los grandes investigadores de Venezuela a principios del siglo XX. Rafael Rangel era investigador, pero también tuvo por las circunstancias que ser ministro de Salud de Venezuela. Y cometió un error cuando hubo una peste aquí en Venezuela de decir que no había eso. Yo consideré que Rafael Rangel tuvo algunos problemas que le permitían relacionarse más con los objetos, con la investigación. Y eso fue recogido por alguien que no recuerdo en estos momentos, e incorporado a los comentarios finales del libro de Marcel. Y en el libro de Marcel, al final, hay unos comentarios de varios psiquiatras, e inclusive fue publicado en una revista dominical, unos comentarios míos que le parecieron muy interesantes. Écoute, j'ai un souvenir de Marcel très très précis, c'est qu'à l'époque de notre arrivée là-bas, donc notre première rencontre avec lui, il y a eu la projection d'un film, c'était en 68, hein, fin 67, début 68. Rien n'était encore arrivé du point de vue 68 mais ça vraiment, ça se sentait fort. Et on peut dire qu'en Amérique, déjà il y avait pas mal de choses qui s'étaient passées en 67 aux États-Unis d'où je venais, et en Amérique du Sud pas mal aussi. Et il y avait en particulier un film qui était sorti qui s'appelait La Hora de los Hornos, dont je ne me rappelle plus quel était le réalisateur. C'est un film, oui, un film argentin. Oui. De Solanas, voilà. Voilà, qui avait fait un tabac, qui faisait beaucoup de bruit. Et je me souviens très bien de Marcel soulignant le caractère révolutionnaire de ce film avec vraiment beaucoup de satisfaction. Oye, bienvenido a los predios donde Marcel Roche desarrolló la última actividad profesional de su vida, a la cual dedicó más de 20 años, que es la revista Interciencia. Esta revista la comenzó Marcel Roche en 1976, al año de haber sido instrumental junto con personeros de la ASOVAC venezolana, de la Asociación para el Avance de la Ciencia de los Estados Unidos, de México y de Brasil, en fundar una asociación sin fines de lucro para el auspicio de la cooperación científica y tecnológica en los países de las Américas, desde Canadá hasta Argentina y Chile. Obras de arte que eran traídas por él a la biblioteca, primero en la biblioteca de Luis y después a los espacios abiertos, ¿no? Y por supuesto su amistad con grandes artistas venezolanos y extranjeros, pues hicieron que todas esas cosas se materializaran. Bueno, tú sabes, Virgil Thompson fue muy amigo de Marcel de tiempos atrás. Él era, tú sabes, muy gracioso y en los últimos años, porque era un tipo muy intelectual, pues por así decirlo. Y él en sus últimos años, estaba haciendo, los retratos de las personas que él conocía. Retratos donde hacía que la persona se sentara para que él pudiera pintar con sus notas la fisonomía de esta persona.
Entonces, claro, él vino a pasar una temporada aquí con nosotros y nos hizo un retrato Marcel y un retrato de mí. El retrato de Marcel es serísimo. Y el mío está lleno de tresillos. Turrán, turrán, turrán. Bueno, como tú sabes, amaba la música. Yo también, fue nuestro gran nexo a través del tiempo, ese gran amor a la música. Furieux mais maître, maître de ses mains, de son esprit. Pinceau tournoyant en orbe. Soleil vert. Œil vert qui perce l'horreur. Qui voit le vrai. Champ de blé, corbeau, mort. Siempre Roche estuvo preocupado por esa faceta más que del hombre de ciencia, del hombre hombre. Por lo que a muchos nos gusta pensar en Marcel el humanista. El hombre antibélico, el hombre de hogwash. Eso era un grupo de personas, de científicos internacionales,
que se reunían en un pequeñito pueblo canadiense donde cada quien podía hablar entre los científicos sobre los problemas globales de la proliferación de armas nucleares, etc. Cosa que en esa época no se hablaba, porque no había sitio de relación entre China, Estados Unidos, la Unión Soviética. Y ahí ellos podían hablar sin que nadie los grabara y podían comunicar a ver si podían evitar esas proliferaciones de armas, ¿no? Que era terrible en esa época. Y Pugwash sigue aún y sigue siendo un sitio absolutamente extraordinario. ¿Tú crees que tu papá tenía algo de Quijote? Oye, ¿verdad que creo que tenía algo de Quijote? Esa pregunta me gusta, ¿no? Porque él luchaba siempre contra las adversidades y lo lograba, ¿no? Para nosotros los hijos era un gran orgullo que mi papá dejara una huella en el mundo entero. En esencia es lo mismo, sí. Era una persona muy, muy atrevida. Como ser humano, más que como científico, era su curiosidad, su curiosidad por las cosas y también era como muy justo en lo que hacía, era tan justo que era injusto. Era un individuo esencialmente compasivo, diría yo. Pero por compasivo no significaba que dejaba hacer todo, pero era un individuo que entendía muy bien a la gente. Un hombre que gustaba de las artes, de una persona que era muy culto, quizás una de las personas más cultas que yo conocí en Venezuela. Él era una persona que comprendía perfectamente la vinculación que hay entre la ciencia y el arte. Gente como Marcel Rocha ya no hay. Eso es una lástima. El hombre que se destacó no por ser un científico o un organizador de la ciencia, sino por ser un humanista latinoamericano de gran importancia. Et de l'impression que Marcel m'avait fait d'un homme d'une grande distinction, d'une grande culture, en intelligence et alliant quelque chose qui est de l'ordre de la distinction, de la noblesse à une grande générosité, à un sens très profond des choses humaines. Bueno, Marcel, mi familia. Marcel era como una especie de Quijote, atrevido y justo, y sobre todo que sabía escuchar a los demás y aprender de ellos. Los que te conocimos, te recordamos como un ser humano interesado por la sociología de la ciencia, el arte, la música, y yo personalmente lo que más recuerdo es un hermano querido y admirado.